ver. Entonces vuelvo a aquí. Ajá, sí, ya ahora sí. Bueno, entonces estábamos en esto de la representación vectorial. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para saber la dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre la carga. Y bueno, si lo trabajamos en conjunto con la ley de Coulomb normal, por así decirlo, no vectorial, escalar, entonces vamos a poder definir completamente la fuerza que está actuando sobre nuestra carga de interés. Entonces, bueno, ejemplo, ¿quién nos dice? Considere dos cargas puntuales. Bueno, aquí lo voy a anotar porque luego se me olvidan los datos. Texto. Dice, considera dos cargas puntuales, Q1 así. Q1 va a ser igual a 4 por 10 a la menos 9. Menos 9 coulombs, ¿no? Y luego Q2 va a ser igual a menos 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Las cuales se encuentran ubicadas en los puntos, aquí están, ¿no? A 2,6 y B 8,2, tal como se muestra en la figura. Las coordenadas están en metros. Calcular la magnitud con que lo vamos a calcular con la ley de Coulomb, y las coordenadas de las fuerzas de la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2. Entonces no solamente necesito la ley de Coulomb, sino necesito su representación vectorial para encontrar su posición. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces vamos a resolver eso. Y espérate. Es que quiero poner esto en blanco, pero creo que no me va a dejar. O tal vez sí. No sé. Sí, ya. Estos son mis datos. Para que no se me olvide. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? Bueno, ya no me dejo mover otra vez. Ahí está. Entonces, listo. Yo primero necesito saber para encontrar la posición, ¿no? Necesito saber, bueno, para los dos, para la posición y para la ley de Coulomb en general. Entonces, ahí está medio complicado aquí. Dibujar. Ya. Entonces, para encontrar la posición, primero que voy a hacer un vector, el que yo voy a llamar R 1 a 2. ¿Por qué? Porque mi distancia R de mi carga 1 a mi carga 2, ¿no? Y antes de seguir voy a hacer otra vez el dibujito porque si no se me va. Tengo uno aquí y uno más o menos por acá. R2, ¿qué va a ser? Bueno, pues R2 va a ser mi distancia, esta, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a calcular R2? Bueno, pues R2 la voy a calcular con la fórmula de distancia de... Ay, porque esto como que se borra a veces, no sé. Bueno, quién sabe. Que va a ser la raíz cuadrada de x2 menos x1 y luego eso más y2 menos y1. Y entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues solamente voy a sustituir los datos, ¿no? Ay, me choca porque esto como que se borra. Es igual a la raíz cuadrada
de mi x2 que va a ser 8, mentira, al cuadrado. 8 menos 2 al cuadrado más mis coordenadas en y que van a ser 2 menos 6 al cuadrado. Ahí está, ¿no? Entonces pues solamente resuelvo. Y R va a ser igual a... ¿Tienen calculadora a la mano? Porque no sé dónde está la mía. Ajá. R va a ser igual a la raíz cuadrada de 52. Ya está. Ya tengo yo mi distancia. ¿Qué más necesito? Pues ahora yo necesito ya teniendo esto, necesito ahora mis otros datos para calcular la magnitud, ¿no? Ahora yo necesito saber Q1, Q1 ya lo tengo. Q2 ya lo tengo. Y ya sé cuánto vale mi constante. Entonces, pues simplemente formulo eso para saber la fuerza, ¿no? Mi fuerza eléctrica va a ser igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 multiplicado por Q1, que va a ser, no lo voy a escribir, ¿no? Porque ya lo tenemos allá. Q1 por Q2 entre mi radio 50 y... Sí, porque esto no escribe. 52 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Y entonces, eso me va a dar como resultado... Uy, dejé el Discord abierto. Eso me va a dar como resultado 4.15. Creo que era más fácil escribirlo con mi teclado. Por 10 a la menos 9. Unidades, ¿en qué unidades estamos hablando? De fuerza, pues en newtons. Ahí está. Yo ya tengo la magnitud de mi fuerza, pero necesito encontrar la dirección y el sentido. Entonces, ahora sí yo voy a utilizar mi expresión vectorial, ¿no? Que pues una vez que ya la determinamos anteriormente, igual, puro fórmulas. Ya no puedo dibujar. Paso aquí. Lo paso aquí. F. 1, 2. O sea, mi posición va a ser igual. Espérenme. Sí. F, 1, 2, va a ser igual a... Me copio la fórmula. Va a ser igual a F, 1, 2, por mi resta, ¿no? De vectores. R2 menos R1. Son vectores. Bueno, de hecho no le he puesto la flechita. Y yo aquí voy a tener abajo, para que sea un vector unitario, R2 menos R1.
Hasta ahorita no hay ninguna duda, ¿verdad? Cuando sea, díganme. Todo bien. Ok. Entonces, ya tenemos nuestra fórmula. Y entonces, espérenme, porque estoy peleando con esto otra vez. Que no me deja dibujar. Y luego se me borran las cosas, no sé por qué. O no sé si ustedes lo siguen viendo, pero como que se me borran. Y a la maestra de cálculo también le pasaba. Bueno. A ver. Pasa. Ya. Entonces yo de mis coordenadas voy a tener que F12 va a ser igual. Digo, ya no dibujo los vectores porque me va a tardar mucho, pero ustedes lo pueden dibujar y ya lo van ahí. Multiplicado por mi resta, que va a ser, en términos de mis vectores unitarios, menos 6 y luego hacia el eje más 4j. Y obviamente acá abajo yo voy a tener el resultado que obtuve anteriormente, ¿no? El valor absoluto, que va a ser raíz cuadrada de 52. Y entonces, pues ya, fácil, ¿no? Yo con esto puedo calcular que va a ser igual a mi fuerza inicial. Ay, bueno, ya, mejor lo voy a sustituir de una vez. Sí. Mi fuerza inicial, que va a ser de 4.15 por 10 a la menos 9 newtons, multiplicado por estos valores, ¿no? Menos 6, valor, ay. En estos momentos es cuando extraño mi otra pantalla táctil que me quitó mi hermana. 4j. Todo sobre la raíz cuadrada de 52. Y ya está. Entonces solamente resuelves eso. Y nos va a dar como resultado F1A2 igual a número largo 5.7 5.76 por 10 a la menos 10 en este caso. Obviamente con su respectivo dirección, ¿no? En I y en J. ¿Y en qué unidad estamos hablando? Bueno, en newtons. Y si se dan cuenta, nosotros ya definimos por completo nuestra fuerza. La fuerza que está actuando, bueno, que está actuando sobre nuestra carga 2, ¿no? 1 a 2. Estamos definiendo lo que viene siendo su magnitud, su dirección y sentido y sus unidades.
Y así es como se define nuestro vector por completo. ¿Hasta ahí o no me sigo? Si no hay dudas, me sigo. Acuérdense que estas son anotaciones de Zoom, ¿eh? No están en la presentación. Pero la voy a guardar por si acaso. Pero si luego se me pasa, así que si pueden guardarla, pues guárdenla también. Porque son con las puras herramientas y las tengo que borrar para pasarme a la siguiente. Entonces, bueno, una vez que ya entendimos eso, pues ya. Vamos a pasar a lo último con respecto a las cargas, ¿no? Que es principio de superposición. Y esto realmente no es nada del otro mundo, esto ya lo hemos hecho. No con el mismo nombre, pero ya lo hemos hecho, ¿no? Dice, es utilizado en diversos temas, entre ellos la aplicación de la ley de Coulomb. El principio nos dice que todas las fuerzas que actúan sobre otra en particular se pueden sustituir por una fuerza neta o fuerza total. Ella será igual a la sumatoria vectorial de las fuerzas. Entonces, ¿cuál es nuestro diagrama en este caso? Bueno, pues yo tengo 4 fuerzas y yo quiero saber cuál es la fuerza neta sobre que ejercen estas 3 cargas, Q2, Q3 y Q4, sobre mi carga positiva Q1. O bueno, random, ¿no? Puedes escoger otra. Entonces, antes de eso, yo primero tengo que decir, bueno, pues ¿qué fuerza está actuando sobre, está ejerciendo Q2, ¿no? Si Q2 es positiva y Q1 es positiva, bueno, pues esta cosa. Entonces, como son cargas del mismo signo, se repelen. Y eso me va a indicar que mi vector se va a trazar así. Después Q3 es positiva, entonces también me la va a lanzar hacia afuera. Pero Q4 es negativa y fuerzas de los diferentes signos se atraen. Entonces, mi vector va a ir hacia acá. Y entonces, a mí me están diciendo, pues entonces, como tú tienes 3 fuerzas diferentes, pues tú le vas a poner un nombre a cada una. Esta va a ser mi fuerza 1, luego esta va a ser mi fuerza 2, y esta va a ser mi fuerza 3. ¿Y yo cómo puedo saber cuál es mi fuerza neta? Pues sencillo. Mi fuerza neta sobre Q1 va a ser igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre esa carga. Más F3. Que bueno, pueden ser más, ¿no? Y como es una suma vectorial, pues estamos sumando todos mis vectores de fuerza con sus respectivas características. Entonces, bueno, esto es el principio de superposición, ¿no? Y creo que aquí no queda ninguna duda. Simplemente estamos encontrando una fuerza neta a partir de todas las fuerzas que actúan en nuestro sistema. Y esto yo también lo puedo aplicar en... bueno, aquí está, ¿no? O sea, de hecho no hubiera borrado los dibujos, pero... mi fuerza va a ser igual a la fuerza que actúa, que actúa la fuerza de 2 sobre 1, la fuerza de 3 sobre 1, más la fuerza de 4 sobre 1. Y después, también se pueden ver como componentes de esa fuerza. Entonces vamos a tener mi fuerza en X, mi fuerza en Y, mi fuerza en Z en términos de los vectores unitarios, ¿no? Y entonces yo puedo sacar mis componentes, mi fuerza total en cada uno de mis ejes con las componentes de las fuerzas que estamos trabajando. Entonces, yo para esta suma voy a tener mi fuerza total en X, mi fuerza neta en X va a ser igual a la fuerza de 2 sobre 1 en X más la fuerza de 3 sobre 1 en X más la fuerza de 4 sobre 1 en X.
Entonces, aquí nosotros estamos hablando de las componentes de las fuerzas que actúan en el sistema. Si yo tengo una fuerza aquí 1, una fuerza 2 y una fuerza 3, yo necesito saber las componentes de mis fuerzas, de cada una de mis fuerzas. ¿No? O sea, bueno, se hacen un poco bolas las líneas, pero yo necesito saber todas las componentes de cada uno de mis 3 vectores y de esa manera voy a obtener mi fuerza total en X, mi fuerza total en Y y mi fuerza total en Z. Y con esas 3 fuerzas, entonces yo estoy definiendo en componentes la fuerza total que actúa sobre Q1. Entonces, esa es la razón por la que se trabaja por componentes. Y nosotros podemos aplicar el principio de superposición también al campo eléctrico. Este es el mismo diagrama, pero estamos hablando ahora de campo eléctrico. Entonces, mi campo, bueno, pues mi campo va a ir, si estamos hablando de P, que es mi carga prueba, pues entonces como es positiva me la va a echar para allá, ¿no? Y como esta es positiva también me la va a echar para allá. Pero como esta es negativa me la va a jalar, ¿no? Entonces también podemos aplicar el principio de superposición y decir, bueno, pues entonces mi campo eléctrico E total va a ser igual a la suma vectorial de mis fuerzas que actúan en este sistema sobre mi carga prueba, que sabemos que es positiva por convención, ¿no? Entonces, ya entendiendo bien lo que es el principio de superposición. Bueno, aquí hay otro. También podemos aplicar ese principio cuando tenemos un sistema de cargas en una forma de triángulo o en una forma de cuadrado. Y si nosotros queremos saber, en el caso del triángulo, me van a preguntar, bueno, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre Q1, la fuerza neta? Entonces, mi fuerza neta va a ser mi sumatoria de F2, bueno, F2,1, de la carga 2 a la carga 1, y de F3,1. Y lo mismo pasa con el sistema de 4 partículas. Si yo quiero saber cuál es la fuerza que hay, que mantiene en equilibrio mi carga del medio, entonces yo tengo que hacer la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ella para saber mi fuerza neta. Entonces, ahora aquí tenemos un ejemplo. Que más que ejemplo es como un ejercicio. Y pues se los dejo para que lo copien o saquen captura o, bueno, si quieren, ¿no? O sea, si quieren, si no quieren, pues no, pero si quieren resolverlo ahorita antes del examen, pues resuélvanlo. Yo ya lo hice, pero se los dejo para que lo resuelvan. Y si tienen dudas o si quieren saber si está bien o si quieren que les mande la respuesta por correo, pues me mandan ahí por correo, ¿no? Entonces, guárdenla, tomen captura porque ya me voy a la siguiente. Ya, voy a la siguiente. Entonces, ahora vamos con lo que es campo eléctrico. Bueno, nosotros vimos en lo que fuera la ley de Coulomb, ya vimos ley de Coulomb. Bueno, vimos desde el inicio, ¿no? Lo que es la teoría que es la carga eléctrica, el principio de comportamiento entre las cargas, ¿no? También vimos, ¿qué más vimos? Las cargas, vimos el principio de superposición y vimos la representación vectorial de la ley de Coulomb que nos dice que la dirección y el sentido de esta fuerza. Entonces, nosotros ahorita, con esto, ya podemos saber cómo se comportan las cargas, ya podemos saber, sí, cómo se comportan entre ellas, ya podemos determinar la magnitud de la fuerza con la ley de Coulomb que actúa sobre cierta carga y ya podemos además definir la posición, bueno, la dirección del sentido de esa fuerza con la representación vectorial. Y además de eso, nosotros ya podemos saber cómo aplicar el principio de superposición para encontrar una fuerza neta en un sistema de varias cargas que actúan sobre una sola. Entonces,
bueno, ya podemos aplicar ese principio de superposición también con sus componentes para encontrar las componentes de la fuerza neta y entender cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Entonces, creo yo que eso es todo de ley de Coulomb. O bueno, al menos es todo lo que sé. Si saben más, pues díganme, ¿no? Porque mañana es el examen. Y entonces ahora pasamos a campo eléctrico, que una vez entendiendo toda la parte de ley de Coulomb es mucho más fácil. Entonces, campo eléctrico es toda región del espacio que rodea un cuerpo cargado, tal que al colocar en dicha región una pequeña carga positiva, que nosotros vamos a llamar carga de prueba, habrán fuerzas que actúan sobre esta pequeña carga. Y entonces, aquí tenemos como una nota, si recuerdan algo de física 2, un campo eléctrico es un sistema de fuerzas conservativas. Entonces, primero para hablar de campo eléctrico tenemos que hablar de las líneas de fuerza. Dice, la intensidad del campo eléctrico depende de la ubicación del punto en la región alrededor de la carga fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, si yo me posiciono aquí, no va a ser la misma intensidad que si yo me posiciono aquí. Y esto casi no se ve aquí porque son muy pocas cargas, pero a ver si lo dibujo más rápido. Acá. Si yo tengo esto, digo, estoy exagerando mucho, pero si yo tengo esto así, puedes darte cuenta que la intensidad del campo eléctrico no es lo mismo si yo me pongo aquí. Ay, no, ¿por qué blanco? Si yo me pongo aquí, que si yo me pongo acá. No, o sea, aquí se ve un poco más claro. Entonces, dependiendo de la cercanía de la carga, alrededor de la carga fuente va a ser la intensidad del campo eléctrico. Y esto tiene que ver precisamente con la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque la ley de Coulomb nos dice que la fuerza va a ser igual a la constante K por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Eso es lo que sabemos ya de la ley de Coulomb. Pero ¿qué pasa cuando esa distancia va creciendo y va creciendo y va creciendo? La distancia entre las dos cargas va creciendo. Que esa distancia es inversamente proporcional a la magnitud de la fuerza. Y entonces eso nos dice que si yo tengo dos cargas y las voy alejando cada vez más, la intensidad del campo eléctrico, bueno, de la fuerza eléctrica y del campo eléctrico va a ir disminuyendo. Y es porque es inversamente proporcional a la distancia entre ambas cargas. Y pasa lo mismo con el campo eléctrico. La intensidad depende de la ubicación donde, en la cercanía de la carga fuente. Y segundo, nos dice, por convención, las líneas salen de la carga positiva y entran en la carga negativa. ¿Pero por qué? ¿Por qué se denominó así? ¿Alguien sabe o les digo? Ah, pues quién sabe. Bueno, la honestidad ante todo. Bueno, yo les aseguro que sí saben, pero no lo relacionan de esta manera. Porque nosotros antes dijimos bueno, estamos definiendo el campo eléctrico hoy, quedan 10 minutos. Estamos definiendo nuestro campo eléctrico en términos de una carga prueba. Y esta carga prueba es una carga positiva. Entonces, si yo... espérenme. Si yo pongo mi carga prueba aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Como es una carga positiva en un campo eléctrico de una carga fuente negativa, pues entonces la va a traer, ¿no? Por la ley de los signos. Y entonces, ahora si yo pongo
mi carga prueba aquí, si yo pongo mi carga prueba aquí, ¿qué va a pasar? Que como es positiva, pues entonces ahora la va a echar hacia afuera, ¿no? Ay, la va a echar hacia afuera. Y esa es la razón por la que nosotros decimos que las cargas, que las líneas salen de la carga positiva y entran en la negativa. Entonces sí sabíamos, nada más que no lo relacionábamos así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿para qué tenemos esto? Para empezar, existen ciertas reglas que no se pueden ignorar, ¿no? Cuando nosotros queremos trazar las líneas de fuerza de los campos eléctricos, para empezar, creo que esta todos lo sabemos, que las líneas nunca se cruzan. Eso primero. Después, nosotros sabemos que, como ya lo dijimos por convención, las líneas deben empezar o salir de las cargas positivas y terminar en las cargas negativas. Esa es la segunda. Tercera, el número de las líneas dibujadas que salen de una carga positiva o se acercan a una carga negativa va a ser proporcional a la magnitud de dicha carga. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi carga fuente y supongamos que mi carga fuente es positiva, y digamos que esta es mi carga Q, ¿no? Q es positiva y Q va a ser igual a 4. Entonces, yo no puedo ponerle nada más las líneas que yo quiera. Yo solamente le voy a poner el número de líneas que sea proporcional a la magnitud de mi carga. Y lo mismo pasaría si fueran 5, son 5 líneas, si fueran 6, son 6 líneas. Y por último, la dirección de la línea indicada por una punta de flecha es igual al vector E. Ojo, la dirección, no la línea en sí. No es lo mismo la línea de fuerza que el campo eléctrico que nosotros queremos calcular. Ya, perdón. Me desconcentré, es que entró mi hermana. La dirección, sí, no es lo mismo el campo eléctrico que las líneas de fuerza. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, aquí está la fórmula, pero esperen, porque creo que otra vez me falta. No, aquí está. Aquí está. Que si el campo E es un vector, sí es un vector, y obviamente como es un vector tenemos que tener en cuenta que tiene todas las características del vector, ¿no? Que ya hablamos, que son pues la magnitud, la dirección y el sentido. Pero nuestro vector E siempre va a ser tangente a las líneas de fuerza. Por eso estoy diciendo que E no va a ser igual, o sea, bueno, sí, que nuestro vector E no va a ser igual que las líneas de fuerza, sino es tangente. ¿Y cómo es tangente? Bueno, voy otra vez con mis dibujos. El rojo no. ¿Cómo es tangente? Aquí tenemos, esta figura ya la conocen, es un dipolo, ¿no? Yo tengo mis líneas de fuerza. Y mi campo eléctrico tiene la dirección de mis líneas de fuerza. Eso es cierto, ¿no? Ya lo dijimos. ¿Qué quiere decir? Que si mis líneas de fuerza van hacia acá, mi campo eléctrico va a ir hacia acá. Pero mi campo eléctrico no es la línea de fuerza, es tangente a mi línea de fuerza. Entonces, mis líneas de campo, bueno, mis vectores de campo eléctrico, bueno, deben estar derechitas, pero están teniendo esta dirección. Tienen la misma dirección que mis líneas de fuerza, pero no son mis líneas de fuerza, sino que son tangentes a mis líneas de fuerza. Y lo mismo pasa en este caso. Mi campo eléctrico va a tener la dirección de mis líneas de fuerza, pero no es mis líneas de fuerza, es tangente
tangente a mis líneas de fuerza, tangente a mis líneas de fuerza, tangente, siempre tangente. Entonces, eso, ¿no? O sea, conclusión, el campo eléctrico no es, o sea, el vector del campo eléctrico no es mi línea de fuerza. Tiene la dirección de mi línea de fuerza, pero no es mi línea de fuerza, es tangente a mi línea de fuerza. Entonces, una vez que entendimos esto, ahora sí podemos regresar a cómo calcular el campo eléctrico. Primero, bueno, estas son las fórmulas, ¿no? Y estas ya las tenemos. La E, que significa intensidad del campo eléctrico, o magnitud del campo eléctrico. R va a ser la distancia, igual que en la ley de Coulomb. Distancia de la carga de prueba al punto, bueno, más bien, sí, o sea, la distancia de mi carga de prueba al punto donde se va a calcular ese campo, ¿no? La K va a ser nuestra constante. ¿Cuánto vale? Pues ya dijimos. Y el valor de la carga fuente, pues va a ser medido en coulombs, ¿no? Entonces, una vez teniendo eso, aquí está el problema muestra. Bueno, el problema muestra es el problema que pueden resolver ustedes si quieren. Determinar el sentido y la magnitud del campo eléctrico que se genera en un punto que está a 30 centímetros de una carga de 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Igual, esto ya lo resolví, pero si la quieren resolver y o tienen dudas o quieren que se lo mande como quieran, pues ya me dicen por correo. Y bueno, ahí está, por si alguien le va a tomar captura o algo, ahí está. Quedan 2 minutos, lo voy a poner. Campo eléctrico en forma vectorial. Bueno, esto ya es más fácil de entender una vez que entendimos la parte de la ley de Coulomb en forma vectorial. Otra vez, ¿para qué queremos la forma vectorial del campo eléctrico? Para determinar la dirección y sentido, no solo la magnitud, sino la dirección y el sentido de nuestro campo, ¿no? Entonces, dice, bueno, aquí no le borré la descripción, coordenadas del campo eléctrico. Obviamente, nuestras coordenadas van a estar dadas por nuestros componentes, ¿no? En términos de los vectores unitarios. Y entonces aquí nos dice expresión vectorial para el campo eléctrico. Exactamente. Es nuestra fórmula, que si se dan cuenta es la misma fórmula que teníamos acá. K por Q entre R cuadrada. Es lo mismo. Pero le vamos a dar una dirección y un sentido con nuestro vector unitario, que va a ser paralelo al campo eléctrico. Y bueno, eso creo que sí se entiende, ¿no? Si es un vector unitario, obviamente nos está determinando la dirección y el sentido de nuestro campo eléctrico. Entonces, va a ser paralelo a nuestro vector. Y entonces, es igual para que ustedes lo traten de resolver. Habiendo visto el ejemplo de cómo se resolvió el problema de ley de Coulomb con esta forma vectorial. También determinar primero cómo voy a determinar este vector unitario. Y una vez teniendo eso, solamente formulazo primero, formulazo general para obtener la magnitud y después vectorial para obtener